Ha habido una elaboración engañosa de la historia de la prensa, ni siquiera se llegó a fundamentar su origen, y sí, en cambio, se dieron una multitud de datos falsos. Varios textos escritos en el siglo XX esquivaron algo tan elemental como la definición de los conceptos que estudiaron. En el caso de aquellos vinculados con la historia de la libertad de imprenta, hubo serias confusiones con la libertad de expresión. Tal situación condujo a quienes abordaron la historia de los periódicos a utilizar indistintamente los términos libertad de imprenta o libertad de expresión. Hubieron más inexactitudes como la de considerar a la imprenta como el cimiento de la comunicación de masas. Es común leer en la historia de los periódicos que el nuevo invento hizo posible que los mensajes llegaran a mayor número de personas y que su aparición permitió la constante comunicación de los diversos integrantes de la sociedad. La imprenta continuó incidiendo sobre los mismos grupos de lectores de libros manuscritos que dependían de sectores interesados en la lectura y además que contaban con los medios económicos para adquirirlos. Las bases del periodismo en nuestro país se remontan a la época colonial, en el siglo XVI, cuando circularon por las calles de la capital de la Nueva España los famosos pregoneros, que a pulmón abierto gritaban a plazas públicas o sitios de gran concurrencia como los mercados, las noticias de la actualidad. Obviamente que esta labor es realizada bajo la supervisión de las autoridades coloniales que a través de cabildo otorgaban permiso expreso a estos ingeniosos hombres. La llegada de la imprenta a México ocurre en 1539, cuando a instancias del arzobispo Fray Juan de Zaramurraga llega a radicar en la capital de la Nueva España el impresor italiano Juan Pablos. De manera paulatina se fue instalando más talleres de impresión, con lo que inicia la circulación de hojas volantes. La primera de ellas que se impresa en nuestro país es Mercurio Volante, editada en 1693 por el intelectual Carlos de Sigüenza y Góngora, con noticias de carácter histórico y científico. Una de las hojas volantes más antiguas que se conocen y que ha servido como fuente de datos para varios historiadores es la relación del terremoto de Guatemala, evento que ocurrió en noviembre de 1541, aunque Volante circuló en México hasta 1542. Elementos del periodismo. Los elementos más importantes que debe tener el periodismo son nueve. Número uno. La primera obligación del periodismo es la verdad. Número 2. Debe lealtad a todos sus ciudadanos, mostrando noticias íntegras. Número 3. Su esencia es la disciplina de la verificación. Número 4. Debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informa. Número 5. Debe ejercer un control independiente del poder. Número 6. Debe ofrecer un foro público para la crítica y el comentario de sus lectores. Número 7. Debe esforzarse porque el significante sea sugerente y relevante. Número 8. Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas. Y número 9. Debe respetar la conciencia profesional de sus profesionales. Hola chicos, estas son algunas características del periodismo en el siglo XX. ¡Demonios, viejo! Cielos, hermano, ¿tú sabías que el periodismo fue el género literario que definió el siglo XX como tal? Además, estos son algunos periódicos pertenecientes a la prensa en nuestro bello México. Por un lado tenemos el Diario de México, por el otro el Economista, a su derecha se encuentra el Funcionario, a un lado, no, perdón, abajo el Sol de México, y no es Luis Miguel. Por el otro lado está Excelsior, vaya, este es muy conocido, Impacto el Diario, y ya por último, la Crónica de hoy. En ese tiempo tu papá o tu mamá iban corriendo a la tienda a traerle el periódico a tu abuelo sin saber que estos se editaban en las grandes ciudades del país, como lo son Ciudad de México, Guadalajara, yo quiero ir a Guadalajara, también Monterrey y Morelia. A finales del siglo XX, los avances tecnológicos así como el desarrollo de los medios de comunicación, y también una mayor cultura, hacen que la información sea, clave para la sociedad. Ripámpanos. En los años 70 se inicia una crisis que da entrada a la sociedad de información en la que nos encontramos hoy. ¡Oh cielos, viejo! Estoy impactada. El desarrollo de las nuevas tecnologías afecta a los medios de comunicación y esto los convierte en medios de difusión y cultura, pero por otro lado, también los hace poderosas máquinas de manipulación y propaganda. Eso sí es muy oscuro. Gracias por ver.
El régimen periodístico durante esta etapa se convirtió en una forma de combatir al régimen porfirista, y por eso mismo, debido a las carencias legales al respecto, varias de esas publicaciones fueron víctimas de cierre y sus periodistas terminaron en prisión. El periodismo durante el porfiriato fue la actividad de la prensa y los medios de comunicación en México durante el periodo de gobierno del presidente Porfirio Díaz. La actividad periodística durante esta etapa histórica de México fue caracterizada por su alta combatividad al régimen, la cual fue disminuyendo paulatinamente gracias a las medidas represivas que la administración tomaba frente a la prensa crítica, mientras muchas otras fuentes informativas fueron cooptadas como parte de la prensa oficial. Uno de los periódicos de gran influencia en la época fue El Universal, fundado en 1888 por el licenciado Rafael Reyes Espíndola. Fue un diario que llegó a ser considerado como el periódico del partido científico, por su cercanía a este grupo de poder. Durante el siglo XX, los hermanos Flores Magón participaron activamente en la actividad periodística, cada día orientándose a fomentar una corriente política crítica y subversiva en contra del régimen de Díaz. Los hermanos Flores Magón continuaron con su labor periodística en contra del régimen de Porfirio Díaz, dando pie al inicio de la Revolución Mexicana.